Manifestantes intentaron tomarse la estación petrolera Limoncocha en la provincia de Sucumbíos. Varios militares resultaron heridos en enfrentamientos. Gobierno Nacional se mantiene abierto al diálogo con la CONAIE. Por su parte, el dirigente indígena Leonidas Issa afirma que la movilización continúa. En Chimborazo ya se siente el desabastecimiento en los mercados tras el cierre de vías. El gremio de la transportación pesada se unió al paro. 3 personas murieron tras ser acribilladas cuando se encontraban dentro de un vehículo en el suroeste de Guayaquil. Tras una persecución, la policía detuvo a 2 sujetos acusados de robar a un agricultor en el recinto Cerecita en Guayas. Autoridades nacionales responden ante las denuncias sobre el cobro de la denominada vacuna, que afecta el desarrollo de la obra pública en el puerto principal. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amables televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Qué placer que estén junto a nosotros. Vamos a revisar rápidamente cómo avanza esta jornada, hoy que se cumple el tercer día de paro nacional. Nos enlazamos de inmediato con Charlie Pisa, quien nos tiene importante información. Charlie, buenas noches, te escuchamos. Así es, Ándale, buenas noches, amables televidentes. Estamos en el ingreso a Guayaquil, en la bajada, lo que es el puente de la Unidad Nacional, donde hace pocos minutos se ha presentado un despliegue de vehículos municipales y otras instituciones ligadas al Cabildo en un posible cierre del puente de la Unidad Nacional. No es confirmado por ahora. El municipio estaría dando detalles en pocos instantes también en las cuentas de redes sociales. Más adelante les tendremos otros detalles de este caso. Permanecemos atentos entonces, Charlie, muchísimas gracias. Aquí iniciamos, amigos, bienvenidos. El gobierno nacional hace un nuevo llamado al diálogo con las organizaciones indígenas para frenar las protestas que dejan varios detenidos y uniformados secuestrados. Enseguida los detalles. Es que el gobierno sigue apostando al diálogo. Sabemos que la gran mayoría de los ecuatorianos quiere trabajar, no quiere paralizaciones. Insisten en que van a tener apertura a ese diálogo, siempre y cuando se haga con respeto, menciona el ministro de Gobierno. Aunque desde la CONAIE en más de una ocasión han dicho que todo parará cuando el presidente responda a las 10 demandas que tienen. Hay instituciones que han solicitado la posibilidad de mediar. No descartan un diálogo directo con Leonidas Issa. Por lo tanto, el método es secundario. Si hay terceros que nos pueden ayudar en esto, está muy bien. Y si él también tiene la disponibilidad de sentarse a conversar con nosotros, también está muy bien. Autoridades hicieron una evaluación. Cotopaxi sigue siendo el epicentro de las movilizaciones, donde se mantiene la caotización, aseguraron. Varios uniformados estuvieron retenidos en esa provincia. Y se han concretado algunas liberaciones positivas en el transcurso de estas horas y de la tarde, liderados bajo el gobernador de Cotopaxi. El saldo de las marchas. 15 vehículos policiales fueron afectados, uno de ellos incinerado en Quito y dejado prácticamente inservible. Hay además 20 detenidos. Se han abierto también 41 instrucciones fiscales y se están alimentando permanentemente en coordinación con Fiscalía para que aquellos que son identificados y que ya se han demostrado sus acciones en lo posterior ante la Administración de Justicia puedan demostrar su inocencia, ¿no? Es así como desde el gobierno se muestran abiertos al diálogo, informó Marilyn Jaramillo. Por su parte, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y más dirigentes indígenas se pronunciaron ratificando la movilización indefinida a nivel nacional. Ratificar la movilización de carácter indefinida. ¿Cuándo sería el tiempo de podamos levantar? Cuando tengamos respuesta del señor presidente de la República. Esta movilización es de carácter nacional, pero sostenida desde los territorios. Y bien, sobre este tema, nuestro compañero Charlie Pisa nos tiene información de última hora. Charlie, te escuchamos. Así están, 22 horas con 4 minutos y hasta el ingreso a Guayaquil, aquí en el puente de la Unidad Nacional, le vamos a mostrar cuál es la situación del despliegue que hay del personal de la ATM que ha colocado conos
pero sí hay carriles de paso vehicular. El puente, para lo que muchos están compartiendo en varias plataformas virtuales y redes sociales que indican que el puente de la Unidad Nacional Ingreso a Guayaquil está cerrado, es lo que ustedes observan. Sí hay paso vehicular a esa hora de la noche. Lo que sucede es que junto aquí al monumento Eloy Alfaro, de lo que les vamos a indicar, han estacionado volquetes que tienen cascajo y material en cada uno de los baldes, y hay camionetas de la ATM y también de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, las nuevas camionetas que adquirió el Cabildo, las que están estacionadas en ese lugar. Como observan en los volquetes hay rocas y material o cascajo, lo que ellos mencionan del personal que se ha desplegado hasta este sitio. Más adelante les podemos mencionar y mostrar que también hay vehículos de Urbaceo y también camionetas de algunas direcciones municipales que han llegado hasta ese lugar, y de lo que mencionan las personas que están trabajando o encargadas de cada uno de los vehículos es que la jornada se va de largo, es decir, es una amanecida que van a tener el día de hoy. Es el ingreso a Guayaquil en el puente de la Unidad Nacional, y ya conversando y buscando algo más información con el personal del ATM nos indican que no es el único punto. Hay también personal de la misma manera desplegado en lo que es el ingreso a Guayaquil por el sector de Puente Lucía, que eso es en la vía Daule, también en el puente Rocafuerte a la altura de Pascuales, donde termina la vía La Aurora, asimismo en el puente nuevo, el que fue inaugurado hace poco, que une la autopista Narcisa de Jesús con la urbanización La Joya. El otro puente es el que une a San Borondón con Guayaquil a la altura de Sauces, y el quinto punto en el que se ha desplegado este preventivo movimiento de vehículos municipales es aquí en el puente de la Unidad Nacional. Por parte del municipio de Guayaquil estarían por subir información en las respectivas plataformas virtuales en pocos minutos. Se está preparando, según el Departamento de Comunicación, información respectiva en cuanto al motivo de este movimiento vehicular de los vehículos del Cabildo porteño y otras instituciones ligadas también al municipio de Guayaquil. Como observan, el puente no se ha cerrado, pero sí hay movimiento en cuanto a lo que tiene que ver con personal de ATM, también de direcciones municipales y de funcionarios que trabajan en otras entidades o direcciones del Cabildo porteño. Adelante, Ándale. Gracias, Charlie. Permanecemos atentos a la expectativa de lo que pueda surgir allí. Te agradecemos por este reporte. Seguimos con más. Manifestantes intentaron tomarse la estación petrolera Limoncocha en la provincia de Sucumbíos. En el enfrentamiento, varios militares que custodiaban el bloque resultaron heridos. Los manifestantes intentaron sorprender a los militares aprovechando la oscuridad y el conocimiento del terreno. Los lugareños, utilizando piedras, lanzas, bombas molotov y armas de fuego, buscaron tomarse las instalaciones de la estación petrolera Limoncocha. Quisieron ingresar a la fuerza a esta estación petrolera. El ataque fue catalogado por las Fuerzas Armadas como un acto terrorista. Los violentos buscaron apoderarse de un área estratégica del Estado. Estas acciones hostiles de los manifestantes no se encuentran dentro del derecho a la resistencia. Más bien, se podría catalogar y considerarse que son acciones terroristas. Producto del ataque, 10 miembros de las Fuerzas Armadas resultaron con lesiones graves. Fueron evacuados por vía aérea hasta el hospital básico de la Brigada de Selva 19 Napo. Son lesiones por perdigones en diferentes partes del cuerpo y son lesiones también por trauma contusos. Sabemos por manifestaciones o por referidos por los mismos pacientes que son heridas por piedras y por armas de fuego. Las Fuerzas Armadas advirtieron que acciones ilegales que atenten a la seguridad del Estado serán neutralizadas y los responsables entregados a la autoridad competente. El artículo 346 del COIF sanciona con pena privativa de libertad de 1 a 3 años a quienes paralicen la normal prestación de un servicio público o se resista al restablecimiento del mismo.
Estas acciones terroristas no pueden suceder y Fuerzas Armadas tienen que actuar con firmeza, con el fin de repeler cualquier intento en cualquier estación petrolera. Que las manifestaciones pacíficas serán respetadas, pero los actos violentos reprimidos en Quito, informó Iván Casamen. Un gremio del transporte pesado se unió al paro nacional. Camiones y cabezales con containers bloquearon la Panamericana Sur en el sector de Santa Rosa en el acceso a Quito. Otros cierres viales se registraron a la altura del Cantón Mejía. En el tercer día de movilización nacional, así amaneció el redondel de Santa Rosa ingreso a la Panamericana Sur. El bloqueo de la vía fue por parte de uno de los gremios del transporte pesado. Al menos 300 camiones y cabezales con containers obstaculizaron el acceso a Quito. Estamos quebrando, señorita. Ya no se puede trabajar. Dirigentes en la Federación de Transporte Pesado que solo ven a favor de ellos. Gritando consignas y con la quema de llantas, exigieron al gobierno que analice el cobro de peajes en las carreteras, más seguridad en algunos ejes y en lo que coinciden con la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, es que se revisen los precios de los combustibles. Peajes, seguridad, mejoramiento del combustible, no pagar el peaje sin obras, porque tenemos una vía pésima. Más hacia el sur, en el Cantón Mejía, comuneros se tomaron la vía. Tras la liberación del líder indígena Leonidas Issa, ratificaron que van a continuar con esta medida de protesta hasta tener una respuesta del gobierno al pliego de peticiones. Tenemos que luchar por las alzas de los costos, combustibles, tiene que bajar. Ese es su principal pedido. Es que eso es, o sea, todos sabemos que con eso movilizamos. Horas más tarde, al menos 12 camiones con manifestantes salieron desde el sector de Cutuglago al sur de Quito y recorrieron la avenida Maldonado hasta el redondel de la Villa Flora. Tenían la intención de llegar a Carondelet, pero retornaron. A Carondelet, este paro es indefinido. Este es pueblo ecuatoriano por el tema de combustible. Cientos de vehículos intentaron circular por el sector sur de la ciudad y no lograron pasar. Ciudadanos tuvieron que caminar largos trayectos, incluso haciendo transbordos para llegar a sus destinos. Dirigiendo para Ambato, vengo desde Quito, justo por las manifestaciones no pude pasar. Estaba dirigiendo a Santo Domingo y estamos desde ayer. Dormimos aquí en Quito, ahora nuevamente intentamos pasar, pero no ha sido posible. En los cierres viales no hubo presencia policial, tampoco se registraron disturbios, informó Priscila Cadena. 10 de la noche con 12 minutos y más adelante les contaremos que la defensa del futbolista Gabriel Cortés aseguró que dentro del proceso judicial no existen pruebas en su contra. Además, autoridades nacionales responden ante las denuncias sobre el cobro de la denominada vacuna que afecta el desarrollo de la obra pública en el puerto principal. La ampliación en breve. Y seguimos con el tema de las movilizaciones que también se registraron en el centro de la Amazonía. En Morona, Santiago, el vicepresidente de su principal organización indígena habría sido detenido por fuerzas de seguridad, conforme lo denunció la Confenaye. Mientras tanto, en Pastaza, el cierre de vías ha provocado una marcada escasez de combustibles. ¡Viva la libertad y la lucha! El vicepresidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar, FICH de Morona, Santiago, Luis Sencuán Chuji, habría sido detenido por la policía. El compañero vicepresidente de la Federación de Centro Shuar, FICH. Por eso, pues hoy, este momento, las organizaciones más grandes de la provincia de Morona, Santiago, pues harán asamblea urgente y tomar decisiones. En tanto, en Pastaza el cierre de vías mantiene aislada a Puyo, su capital. Se sumaron 2 bloqueos más en la salida a Macas y hacia Altena en la Universidad Estatal Amazónica. El desabastecimiento de combustibles es total, lo que paró a la mayoría del transporte público. Solo unos 5 buses dan servicio urbano y lo mismo pasa con los taxis, que en esta ciudad son 600 unidades. Existe ya un porcentaje de un 90% de unidades que ya están prácticamente parados. En las 6 estaciones no hay gasolinas ni diésel. 4 tanqueros que traían abastecimientos a Puyo están bloqueados en Shell. Por seguridad fueron ingresados al fuerte militar Amazonas,
pero su permanencia en ese lugar no podría prolongarse por mucho tiempo. Y estamos en los trámites para ver si es que van a pasar, si no tendrán que regresarse inmediatamente a la ciudad de Manta. En el cuartel, a más de vehículos con abastecimientos de víveres y bebidas, hay camiones que traen gas que ya no hay en las bodegas y los camiones repartidores andan vacíos. Tenemos un aproximado de 4, en este caso camiones que abastecen de GLP a las diferentes bodegas y depósitos. En los mercados, si bien hay aún productos traídos de la sierra el fin de semana, comienzan a escasear con el paso de las horas. Muchos puestos se quedaron sin tener que vender y mejor cerraron. La compleja situación que vive Pastaza llevó a que se suspendan las clases presenciales en los cantones Pastaza, Mera y Santa Clara. En el distrito hay 225 planteles, informó Edwin Fernández. En Chimborazo ya se siente el desabastecimiento en los mercados tras el cierre de vías. Por otro lado, el gremio de la transportación pesada se une al paro, así como varios transportistas urbanos. En zozobra permanecen los comerciantes de mercados en Riobamba por el temor a que lleguen los manifestantes, mientras algunos prefieren cerrar sus negocios. Asustados porque dicen que ya bajan todas las comunidades para cerrar el mercado. Solo estamos poquito vendiendo, pero ya estamos toda la carga amarrada. Hacer acciones como tomarse los mercados, tomarse las instituciones. Muchos de los comerciantes han decidido cerrar sus puestos de negociación, de comercialización. Por ejemplo, en el mercado de productores, uno de los más importantes del centro del país, se puede ya evidenciar que de a poco se va desabasteciendo. Todas las mañanas vemos cómo se movilizan los autos que entran con los productos y eso ya no se ha visto en estos días, entonces sí estamos ya desabastecidos. Mientras tanto, la ciudad de Riobamba ha sido sitiada por los manifestantes, es que se unieron a la protesta taxistas, transporte urbano y transporte pesado. Nosotros estamos sumándonos más, estamos en la resistencia con la petición que ponga cartas al asunto, baje el combustible. Esperan realizar una gran marcha dentro de la ciudad, aunque hasta el momento no han fijado hora ni día. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Autoridades de la SUAY evaluaron el desarrollo del tercer día de movilización convocado por la CONAIE. Producto del paro, como era de esperarse, el gas ha comenzado a escasear en Cuenca. Las autoridades de la provincia de la SUAY evaluaron el tercer día de movilizaciones protagonizada a nivel nacional por la CONAIE. Punto inicial de esta reunión fue nuevamente convocar a los huelguistas a mantener su protesta pacífica y al diálogo. Garantizamos el legítimo y sagrado derecho a la protesta, pero, por supuesto, teniendo presente de que actos de vandalismo, actos delincuenciales están por encima de la ley, la Constitución. Todos los directivos presentes dieron a conocer las acciones realizadas para evitar el desabastecimiento de productos a causa de los bloqueos de vías tanto de entrada como de salida de la provincia. Tenemos un patrullaje permanente y una escolta de los vehículos que transporta sobre todo medicinas, alimentos y combustibles para que puedan llegar a sus destinos. Sobre la escasez de gas que empezó a preocupar a la comunidad azuaya y a su capital, se informó que dicho producto en una buena cantidad se logró hoy ingresar a través de convoys. Han pasado ya algunos trailers tanto de Austrogas, de Duragas. Realizaremos la seguridad a convoyes terrestres para garantizar el abastecimiento logístico en la provincia. En rueda de prensa, aparte, el alcalde Pedro Palacios dio a conocer que toda la atención que brinda la corporación municipal se desarrolla sin problema alguno. En el caso del hospital municipal y los Medisoles están atendiendo los horarios habituales sin ningún inconveniente. Salvo esporádicas marchas en el cantón y el cierre de carreteras en vías como la Girón Pasaje, Cuenca Oña y la Cuenca Chud, este tercer día de movilización campesina no ha tenido otras novedades. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. El paro nacional en Ecuador, según reportan varias organizaciones, ha dejado al menos 15 trabajadores de prensa agredidos. La Federación Nacional de Periodistas exhorta al Estado y a los manifestantes garantizar la seguridad de los comunicadores mientras realizan su trabajo. El video que está mirando fue grabado la tarde de este martes en los exteriores de la cárcel de Cotopaxi, mientras se desarrollaban los enfrentamientos entre manifestantes afines a la CONAIE y las fuerzas del orden. Luis y Vinicio Chiluiza del medio Cordillera de la Tacunga cubrían este evento cuando fueron agredidos por un contingente policial.
Estamos absortos con lo que está sucediendo en el país cuando se ha convocado a una movilización de carácter pacífica y vemos que 14 equipos de noticias han sido agredidos en varias zonas del país. Tras lo ocurrido, la Policía Nacional indicó que abrió una investigación para determinar responsabilidades en este caso. Vemos que ciertos uniformados no tienen paciencia, tienen miedo a la cámara y ese miedo lo transforman en un proceso de agresividad hacia el periodista. La Federación Nacional de Periodistas expresó su rechazo ante lo ocurrido e hizo un llamado al cese a la violencia. Hemos insistido a la dirigencia indígena y a la dirigencia de los colectivos sociales que los periodistas no somos enemigos de absolutamente nadie. Nuestra misión por ahora es informar lo que está ocurriendo en cada uno de los sitios. Organismos nacionales e internacionales exhortan al Estado y a los manifestantes a garantizar la seguridad y los derechos de los trabajadores de prensa. Informó Álvaro Terán. Cuando son las 10 de la noche con 20 minutos, se registra un inusual movimiento en el puente de la Unidad Nacional. ¿Qué ocurre allí, Charlie? 22 horas con 20 minutos y les informamos que son 5 los puntos donde el municipio de Guayaquil ha desplegado de forma preventiva para evitar de que en caso de que haya un despliegue de algunos manifestantes ingreso a Guayaquil no lleguen hasta la ciudad. Este es uno de los sitios, el ingreso a Guayaquil. Este es el puente de la Unidad Nacional donde les podemos mostrar a esta hora de la noche de que no está cerrado, no están bloqueados los carriles. Sí hay personal del ATM desplegado desde las 20 horas cuando se anunció ya de que se habían desplegado los diferentes vehículos, de que se habían dirigido hacia los 5 puntos de forma preventiva, y es lo que ocurre a esta hora de la noche. Le vamos a mostrar del lado izquierdo, un poco más acá, de cómo está trabajando el personal del ATM y hay ciudadanos, bueno, funcionarios que están en los volquetes, en los vehículos de Urbaceo, también en las camionetas de las direcciones municipales y de la Corporación de la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, donde también habían algunos militares, porque ellos están destinados a los operativos CAMEX y también están en los puntos. Y mucha atención a los ciudadanos, a quienes están pendientes de esta noticia que se genera a esa hora de la noche, de que los 5 puntos son este, es el principal en el puente de la Unidad Nacional, el otro es el puente que une a San Borondón con Guayaquil a la altura de Sauces, cerca de Limonal, el otro es el que une la autopista Narcisa de Jesús con La Aurora, cerca de la urbanización La Joya. El siguiente es el puente Rocafuerte, a la altura de Pascuales, y el último punto es cerca de Puente Lucía. Son los 5 accesos que el municipio de Guayaquil ha activado este operativo preventivo para evitar en caso de que lleguen manifestantes a la ciudad de Guayaquil. Aún esperamos un comunicado oficial de parte del Cabildo porteño. Se mencionó de que en pocos minutos estarán ya también la alcaldesa mencionando en las diferentes cuentas de redes sociales con más detalles los motivos de ese despliegue de camionetas del Cabildo porteño de diferentes direcciones municipales, como también de entidades ligadas al Cabildo porteño, al municipio de Guayaquil. Los conductores pasan a la expectativa, no es normal de que haya este tipo de vehículos en el ingreso a la ciudad, por eso están también preocupados y también verificando cuentas de redes sociales de instituciones oficiales para conocer qué es lo que sucede. La expectativa aún continúa, pero el personal que se encuentra aquí ha mencionado de que van a estar con la jornada extensa, es decir, toda la madrugada. Así que nosotros también estaremos pendientes de lo que suceda en el ingreso a Guayaquil, en cada uno de los puntos, específicamente donde estamos en este momento, el ingreso por el puente de la Unidad Nacional a la avenida Pedro Menéndez Gilbert. Adelante, Anali, buenas noches. Claro que sí, Charlie, como siempre, llevándoles información de primera mano a todos nuestros televidentes. Gracias por ese reporte.
Autoridades nacionales responden ante las denuncias sobre el cobro de la denominada vacuna que afecta el desarrollo de la obra pública en Guayaquil. Para hablarnos del tema, damos paso a José Morales, quien nos trae todos los detalles. Gracias, Analí, amigos televidentes, excelente noche. Sorpréndase porque esto no solo se está dando en la ciudad de Guayaquil, así lo confirman representantes del gobierno y aseguran estar trabajando en el tema. Veamos el siguiente reporte. Hasta el ministro del Interior es consciente de la realidad que se empieza a vivir en el puerto principal. Sectores donde la ciudadanía requiere la presencia inmediata de la obra pública. Pero cuando se logra llegar con esas acciones, el contratista o los obreros se ven afectados por la presencia de quienes se creen dueños del sector y exigen el pago de altas cantidades para dejarlos trabajar tranquilos. Efectivamente ha existido una creciente demanda de este fenómeno, entonces estamos trabajando conjuntamente con Fiscalía, se han abierto algunas indagaciones previas y esperemos que den los resultados del caso para desbaratar a estas organizaciones criminales que efectivamente están impactando en este sector. Y es la autoridad nacional quien asegura que no se trata de una problemática exclusiva de Guayaquil, que ya se vienen reportando en otros puntos. Está apareciendo también en otros cantones de la costa ecuatoriana, lastimosamente con mayor presencia, igual que en frontera norte y frontera sur, pero la unidad antisecuestros y extorsión de la Policía Nacional tiene altas capacidades y está desarrollando algunas acciones. De su parte, el gobernador de la provincia también reconoce la existencia de esta forma de extorsionar a quienes ejecutan la obra pública. Y en su discurso señala que se necesita unir esfuerzos con los gobiernos locales. Es importante que la Policía Municipal junto con Policía Nacional den la seguridad en todas las áreas claves de la ciudad. No podemos estar sometidos a extorsiones que sabemos que vienen vinculadas a estas bandas narcodelictivas. Lo cierto es que hasta el cierre de este informe no se reporta un solo detenido por este tipo de acciones que afectan el desarrollo, que atentan contra el derecho al progreso en cada barrio. Vamos a recuperar la seguridad ciudadana y la estrategia clave es trabajando todos en conjunto, en equipo, con un solo enemigo común, que son los narcotraficantes. Y así nos topamos con una realidad que se está tomando los barrios de distintos cantones. Esto exige la presencia inmediata de la autoridad para que la sociedad no se vea privada del progreso por temor a la delincuencia. Eso es todo, muchas gracias. Analí con más información. Ya estamos de regreso con noticias de Crónica Roja. Con al menos 20 disparos, sujetos asesinaron a 3 personas que se encontraban dentro de un vehículo en el suroeste de Guayaquil. La policía indaga el paradero de los responsables de este hecho de sangre. Por varios minutos, las víctimas estuvieron estacionadas en las calles Guerrero Martínez y Medardo Ángel Silva, en el suroeste de Guayaquil. Se desconoce por qué, pero en ese lapso llegaron sujetos a bordo de una moto para acabar con la vida de los 3 ocupantes del automotor. 2 de ellos ya están identificados. Preliminarmente sabemos que el conductor hacía de taxi en el vehículo que era de su propiedad. Los occisos identificados son Cristian Caicedo, de 26 años, que sí registra antecedentes penales por robo, y Orlando Vázquez, de 29, sin registro penal. La tercera persona no tenía documento de identificación. Bueno, aparentemente 2 personas se han acercado cada una por un lado y han realizado los disparos. 19 indicios balísticos entre balas y vainas y también dispositivos móviles. Los elementos balísticos encontrados son 9 milímetros del calibre. Ahora este triple crimen pasa a la fase de investigación para llegar a los responsables y saber qué los motivó a cometer este hecho de sangre. Informó Adriana Peralta.
Un ataque armado en un campamento minero dejó como resultado 3 muertos y 5 heridos en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de La Suay. Los asesinos utilizaron fusiles para perpetrar los crímenes. El atentado armado se registró en la mina llamada Hermanos Bermeo del cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia de La Suay. 15 sujetos utilizando armas cortas y largas ingresaron y sometieron al personal que en esos momentos se hallaban merendando. Llegar y atacar a mansalva, revisarles a todos según comentan los compañeros, y luego de eso querer entrar a la mina forzando la puerta, la primera. En la incursión, los criminales dispararon a un grupo de personas quienes supuestamente intentaron evitar el ataque. 5 fueron heridos, 3 fallecieron en el lugar, 1 presunto integrante de la banda delictiva. Según la autoridad, se trataría de represalias en su contra por combatir la minería ilegal. Meses atrás sufrieron atentados integrantes de su familia y el edificio municipal. Pusieron una bomba en el vehículo de mi hermana. Aquí en el edificio donde nos encontramos, amanecimos con una dinamita y una hoja escrita dando un mensaje que si sigo metiéndome con el sector minero, iba a tener consecuencias. La denuncia ya está puesta en la Fiscalía, quienes investigan las causas para dar con los autores de este hecho criminal. Los heridos se recuperan de sus lesiones en distintas casas de salud, informó Richard Ceballos. Un taxista informal fue asesinado e incinerado al interior del vehículo que conducía en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Veamos. En primera instancia, todos pensaron que se trataba de un siniestro de tránsito que sacó al vehículo de la vía y provocó que se incendiara, pero al apagar el fuego constataron que el conductor también se incineró al interior del carro. ¿Qué pudieron ver ustedes? No, solo que estaba en llamas, nada más. Con las pericias policiales pudieron determinar que el conductor lo asesinaron y posteriormente le prendieron fuego al carro con él en su interior. El cadáver presenta una fractura en el cráneo, producto de un arma contundente. Criminalística encontró 2 indicios balísticos correspondientes a 2 vainas servidas que fueron encontradas en la parte exterior del vehículo. Al sitio llegaron algunas personas que conocían a quien aparentemente era el occiso, pues su cuerpo estaba totalmente calcinado, pero una cadena les habría servido para indicar que podría tratarse de Eduardo Valenzuela. Él se dedicaba al taxismo informal en un carro color concho de vino. Mira lo que han hecho el compañerito. Han encontrado con todo adentro del carro, lo han quemado todo. Él le andaba taxiando así, era compañero de nosotros, taxiando así en pirata. Este hecho se registró en el recinto El Guayabo, en la vía La Aventura Febres Cordero, un camino de tercer orden donde los moradores se mostraron preocupados ante este hecho. Impactado de lo que está pasando últimamente, ya no hay seguridad para nada. La policía se encuentra trabajando ya en este caso para determinar qué motivó este asesinato realizado con tanta hazaña. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y nos vamos hasta el puente de la Unidad Nacional para actualizar la información que desde allí se genera. Charlie, coméntanos por favor, ¿qué ocurre? Así es, Anali, continuamos aquí en el ingreso a Guayaquil, cerca de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, y le mostramos a continuación el comunicado que la alcaldesa de Guayaquil ha colgado en sus cuentas en redes sociales hace pocos minutos, indicando de que Guayaquil controla vías de ingreso a la ciudad para prevenir la posible llegada de camiones por motivo del paro nacional. También menciona que esto se trata de una fase 1 de un total de 5 que han establecido para proteger a la ciudad y evitar desmanes como producto de protestas que se desarrollan en diferentes partes del país. Que la situación lo amerita, además menciona que las fases de protección en la urbe irán aumentando y para ello se cuenta con maquinaria pesada, personal del ATM, agentes metropolitanos, vehículos de la Corporación para la Seguridad Ciudadana y todo en coordinación con militares. Y así lo hemos constatado hace pocos minutos y que hasta el momento la situación está controlada y que el municipio hace un llamado a la ciudadanía para que se mantenga informada únicamente a través de canales y fuentes oficiales. Es el comunicado que ha subido el municipio de Guayaquil y su titular, la alcaldesa Cintia Viteri, en cuanto al despliegue de esta noche
de vehículos del ATM, también volquetas, personal de Urbaceo con camiones y de las direcciones, diferentes direcciones del municipio de Guayaquil en 5 puntos que los han considerado estratégicos de ingreso a la ciudad. Por ahora, de parte de la Policía Nacional no se ha informado de que haya despliegue de manifestantes hacia la ciudad y la alcaldesa ha mencionado de que esto ha sido de forma preventiva. Nosotros vamos a continuar toda la madrugada durante lo que se genere esta jornada periodística aquí en ese punto para informarles también mañana en las primeras emisiones de cuál es la situación en los 5 puntos de ingreso a Guayaquil y que por favor no estén compartiendo videos de que el puente está cerrado. Como lo hemos confirmado, 22 horas con 48 minutos está los 5 puntos de ingreso a la ciudad de Guayaquil habilitados a esta hora de la noche. Adelante, Ana. Así es, a informarnos solo a través de canales oficiales. Muchísimas gracias, Charlie. Un arduo trabajo. Y continúan los asesinatos en Puerto Viejo. De acuerdo a la información proporcionada, sujetos que se movilizaban en automóvil asesinaron a tiros a un joven. Se presume que este crimen estaría relacionado al expendio de droga. Ocurrió en el asentamiento El Guavito, donde los familiares del fallecido llegaron y solo se lamentaban ante el cadáver, que quedó junto a un asiento de caña. Fueron 5 disparos que se escucharon en ese sector de la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Los sicarios aparecieron con otras personas en un automóvil. Se bajaron y se acercaron al joven de 24 años y casi a quemarropa lo acribillaron. Los disparos fueron directo al tórax y a la cabeza. Ingresaron 2 individuos por el pasaje justamente en el sector del Guavito, en el reasentamiento, el cual realizan disparos en contra de la humanidad del señor José Eduardo Mendoza Oña. La víctima era muy conocida por esos barrios, por eso muchos se quedaron sorprendidos. Él intentó caminar hasta su vivienda, pero la vida se le apagó en ese lugar. La Policía Nacional luego encontró el carro en el que huyeron los asesinos. Estaba abandonado en otro sector. A simple vista se puede verificar conjuntamente con personal de criminalística que hacen un levantamiento de 5 indicios balísticos. Están verificando ya que en el sector es conocido como un expendedor justamente en el sector de aquí del reasentamiento. Con este caso son 36 las muertes violentas que se han presentado en lo que va del año en la capital manabita. En la que ocurrió en una gasolinera durante esta semana ya tienen resultados positivos. Se encuentra una persona detenida, el vehículo causante de los hechos también y la motocicleta. Informó Charlie Pisa. En el complejo judicial Valdivia Sur se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra los 9 procesados por presunto peculado en la compra de insumos para la unidad de traumatología del Hospital Teodoro Maldonado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuyo perjuicio sería de $911.000. Sin embargo, minutos después, esta fue suspendida a causa de una alarma de amenaza de bomba. Gracias por permanecer junto a nosotros, amigos. La defensa del futbolista Gabriel Cortés aseguró que dentro del proceso judicial no existen pruebas en su contra y que luego de 45 días de haber salido de la cárcel se defenderá en libertad para demostrar su inocencia. El futbolista Gabriel Cortés salió de la penitenciaría del Litoral el 14 de junio y este miércoles su abogado dio una rueda de prensa para informar sobre su situación legal. Luego de revisar todo el expediente, podemos determinar con la certeza clara que es falso, de falsedad absoluto, que el señor Gabriel Cortés pertenezca o tenga algún tipo de relación con alguna banda delictiva. El abogado Alfredo Arboleda dijo que en el proceso judicial no existen pruebas en su contra. Falta ver el parte al señor Gabriel Cortés, se le encontró frente a su mujer y ¿saben con qué lo encontraron? Con un celular BlackBerry. En un comunicado oficial, Barcelona Sporting Club informó que el jugador se ha reincorporado a los entrenamientos. Tengo contrato con Barcelona hasta el 2025. Creo que Barcelona hasta ahora no me va la espalda, espero que no me la den, como sabe que soy un jugador del club y si va a tener esta muerte, ojalá que Dios quiera seguir en el club. El mediocampista del ídolo del astillero habló sobre su retorno al club guayaquileño y envió un mensaje a la afición. Que confíen en mí, soy un barcelonista más, que Dios permita alzar la copa. Informó Roselena Vascones. Una organización que aparentemente tenía vínculos con cárteles mexicanos del narcotráfico fue desarticulada en Manabí. Durante el operativo se decomisaron 2 toneladas de cocaína.
El alcaloide estaba en un sector rural de Manabí. Hasta allí llegó la policía. Fueron 12 meses de investigación, un año en que los uniformados estaban siguiéndoles la pista a esta estructura. Necesitaron equipo pesado para desenterrar a toda la droga que estaba oculta, pues tenían que resguardar el cargamento, que finalmente fue decomisado. Aproximadamente 2 toneladas de cocaína. La policía también encontró como evidencias 13 celulares, un arma de fuego, un vehículo, $7,000 en efectivo. Y lograron dar con los responsables, 9 aprehendidos, 2 registran antecedentes penales. Todos ellos tenían roles específicos, pues la sustancia sujeta a fiscalización debía llegar, ya sea a México o Guatemala. Se logró determinar que esta organización enviaba cerca de 5 toneladas mensuales, cargamento valorado en el mercado internacional en aproximadamente $76 millones. La droga ingresaba desde Colombia a Esmeraldas. Habían establecido su centro de operaciones en Pedernales y Muisne, sitios que eran utilizados como lugares de acopio temporal. Y en todos estos sitios tenían, al parecer, resguardo de las organizaciones locales. Tenemos conocimiento que esta organización tenía vínculos con carteles que operaban en la Ciudad de México. Esta operación tuvo como antecedentes otros operativos. Hay un incremento en la cantidad de droga decomisada con respecto al año anterior, sostiene la policía. 2021, 74 toneladas y como lo mencionó mi general, estamos casi cerca de las 100 toneladas en lo que respecta al año 2022. Decomisos que van debilitando el poder de las estructuras y que representan millones de dólares en pérdidas para este negocio ilícito. Informó Marilyn Jaramillo. Así finalizamos, amables televidentes. No cambien de canal, enseguida Copa. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Buenas noches.